Saludos, país. Alfonso Torres Ulloa, su amigo y servidor, aquí en Voz para el Cambio, para tener con ustedes y para ustedes una jornada de trabajo, de análisis, de comentarios de los problemas nacionales e internacionales, los temas de la política nacional, los temas de la economía, de la sociedad, la crisis por la que atraviesa la sociedad dominicana y el Poder Judicial, aunque don Mariano Germán Mejía diga que no. Ayer veíamos el tema económico. El gobernador del Banco Central que dice que la economía crece en un 7%. Estas cosas hay que repetirlas para que el pueblo la pueda entender. Pero el crecimiento de la economía en un 7%, el pueblo ya no, ni lo percibe, ni lo siente, ni lo recibe. El señor gobernador del Banco Central dice: la canasta básica mínima, la del quintil más bajo, ronda en los 13.200 pesos. Pero el salario mínimo promedio, 7.000 pesos. Y digo promedio porque en el país hay 17 salarios mínimos y algunos de ellos 4, 5 y hasta 6.000 pesos. Los guardias y policías no llegan a 7.000 pesos. Entonces, ¿cómo se le puede pedir a los ciudadanos que con 7.000 pesos puedan cubrir la canasta básica mínima? Y canasta básica mínima es lo que la gente ingiere, lo que la ingesta, lo que la gente come: arroz, habichuela, aceite, cebolla, ajo, salsa, yuca, plátano, batata. Y lo otro, el pago de la renta de la casa, teléfono, energía eléctrica, agua. El agua que hay que tomar, porque ya nadie toma agua de la llave o agua de la pluma, como decíamos antes, o del grifo. La gente toma agua industrializada, procesada, el agua de botellón, y eso tiene un costo. En algunos sectores cuesta 65 pesos un botellón de agua. Entonces, la vida así no es posible. Y hablamos de democracia, de progreso, de inclusión. No, por Dios. Y los políticos tienen el tupé, como Temístocles Montaz, de decir que este gobierno ha enfrentado la pobreza y que ha sacado de la pobreza a 800.000 dominicanos, cuando las estadísticas del Banco Central dicen lo contrario, que la pobreza ha crecido, que sigue creciendo, que el 42% de los dominicanos viven en un ambiente de pobreza, y que de eso el 10%, 10,2% viven en la indigencia. Es decir, 4.200.000 dominicanos en la pobreza, 1.010.000 dominicanos en la indigencia. ¿Cuál es la economía que crece? ¿La de los banqueros? ¿La de los funcionarios? ¿La de los dueños de zona franca? ¿La de los que están en el narcotráfico? ¿La de los generales? Es así que se crece. Y esta cosa hay que martillarla para que el pueblo la pueda entender. Y este orden de cosas hay que barrerlo. Yo siempre digo, en el país se impone la revolución de los pendejos. Porque eso es lo que los políticos y los banqueros creen que somos los del pueblo. Un montón de pendejos, y que ellos son los vivos porque viven bien. No importa lo que tengan que hacer, viven bien. La patria sigue sangrando, y un día esto tendrá que encontrar un cirujano que pueda darle remedio a esta herida, cosiéndola bien, cosiéndola bien. Para eso es preciso que el montón de pendejos que somos nosotros nos rebelemos, tomemos la calle y acabemos con el relajo. Son las cosas. Vamos a conversar, a compartir esta jornada de trabajo con Claudio Camaño Vélez, con quien vamos a conversar los temas de actualidad. Don Claudio, saludos. Este espacio es suyo. Gracias, este es un espacio de sublevación. Gracias, ¿no? Y aquí vamos, de rebeldía. Y aquí vamos a comenzar a venir todos los viernes a compartir con el pueblo dominicano y compartir las informaciones y las inquietudes de nuestro pueblo, sobre todo en un país donde cada vez se fomenta la inconsciencia, donde los gobernantes aspiran a la insensibilidad y a la ignorancia del pueblo.
Nosotros ayer se celebró el Día del Poder Judicial y realmente no podemos hablar de celebración porque no hay nada que celebrar. Realmente, lejos de ser un día de celebración, debería haber sido un día de duelo. El presidente debería haber mandado a que pusieran la bandera media asta el día de ayer, porque realmente la justicia dominicana está en una etapa crítica y vergonzosa, en una etapa de descalabro. Y el Poder Judicial, que es el que controla el cumplimiento de las leyes, que las leyes se apliquen correctamente, que es el órgano imparcial. Fíjense si es un órgano tan imparcial, que es el único poder que no lo elige directamente el pueblo. El poder legislativo lo elige el pueblo, el poder ejecutivo lo elige el pueblo, sin embargo el Poder Judicial no. Como una manera de que sea tan imparcial que no se preste a los juegos de la política, a los juegos de beneficiar sectores para buscar votos. Sin embargo, ¿qué han hecho? Han llenado la justicia de dirigentes políticos. Mariano Germán Mejía es un dirigente político. Es una persona que tiene lazos, vínculos políticos, vínculos de amistad, vínculos comerciales con el partido de gobierno. O sea, es una persona que pasó de ser un abogado privado, o sea, para que uno entienda la distorsión que hay en el Poder Judicial, una persona pasa de ser un abogado privado, a ser el presidente y por ende el jefe de todos los jueces del país. O sea, esa es la distorsión que se da en nuestro país. Por otro caso, vemos el Procurador General de la República, que es una persona que poco tiempo antes de ser nombrado Procurador General de la República había sido precandidato presidencial del PLD. Entonces, vemos cómo está completamente politizada la justicia. Tratan de, ayer hablaba Mariano Germán acá, de que son ínfimos, o sea, una ínfima minoría los casos de jueces que están incurriendo en ese tipo de hechos, pero ojalá por lo menos esa ínfima minoría de la que él habla, por lo menos las persigan y las condenen, porque se habla de una ínfima minoría, pero esa ínfima minoría no va a hacer nada contra ella, y que de hecho no es ninguna ínfima minoría. El Procurador General de la República habla de que le va a dar respaldo al Poder Judicial y al presidente de la Suprema Corte para aplicar los cambios necesarios. Señor, los cambios necesarios en el Poder Judicial, lo primero es cambiar las altas cortes. Eso es lo fundamental. Cambiar una Suprema Corte de Justicia y un Consejo del Poder Judicial que se ha mostrado completamente servil al poder político. Y eso lo vemos en los distintos casos de impunidad, donde una persona como Félix Bautista, una persona que tiene una fortuna injustificable, no ha podido ser ni siquiera juzgado. No es que no haya sido condenado, no, es que no ha podido ser ni siquiera juzgado, que ni siquiera se ha sentado en el banquillo de los acusados y le hayan presentado una acusación. Lo que se ha estado discutiendo en todo este circo que se ha hecho es si va a juicio o no. Nunca se ha discutido si es culpable o no, simplemente si va a juicio o no, si hay elementos para siquiera abrir un juicio. Entonces, esos son del tipo de distorsiones, de aberraciones que se dan en un país donde la justicia es completamente dependiente y servil. Y eso es algo bastante peligroso y bastante delicado cuando la justicia está en una situación así, porque cuando el Estado nos exige una serie de deberes y a cambio nos reconoce una serie de derechos. Nuestros derechos están contemplados en las leyes y esas leyes las controla el Poder Judicial. ¿Qué pasa? Que cuando ese Poder Judicial no está siendo justo, se le da a la ciudadanía el derecho natural de hacer su propia justicia. Y eso es muy peligroso. Porque cuando el Estado no está cumpliendo la función de hacer justicia, la población se ve obligada a tener que tomar su justicia. Cuando el Estado no me está garantizando mis derechos, me está abriendo la puerta para entonces yo dejar de cumplir mis deberes. Entonces esa es una situación a la que se está encaminando nuestro país. Bueno, interesante el tema. Es un tema que no se agota, porque la justicia es un eslabón fundamental para el funcionamiento de la democracia
para la convivencia social, porque tiene que ser la garante del respeto al derecho de cada ciudadano e incluso de cada empresa. Para mí lo importante no es que el presidente de la Suprema o el juez que sea venga o no venga de un partido político, es que tenga criterio de la función social que implica administrar justicia, que tiene que actuar con responsabilidad ciudadana, profesional, con responsabilidad ética. Si usted no tiene la capacidad o en las condiciones de asumir una responsabilidad como la que implica administrar justicia, simplemente diga: no, yo me dedico al ejercicio privado, o me dedico a los negocios, o voy a ser un funcionario público electo. Y sea honesto. Si a usted lo elige para una función de juez, no importa el nivel, el rango, usted debe honrar esa posición. De lo contrario, usted le hace un mal servicio al país, a la patria, a la sociedad, a su familia y a su propio nombre. Hasta que Mariano fue electo o designado presidente de la Suprema Corte de Justicia, fue un profesional de virtudes, que la gente lo respetó, que la comunidad jurídica lo admiraba. A partir de que lo nombran allí y demuestra ser un simple instrumento del poder político que lo designa, ahí empieza a desmoronarse el nombre que él se había ganado como ciudadano y como profesional. Hoy yo no siento ningún respeto por Mariano Germán Mejía, por el papel penoso que ha desempeñado como juez en la Suprema Corte de Justicia y como cabeza del aparato judicial en la República Dominicana. Ha demostrado que no sirve para eso, que no respeta la función pública puesta a su cargo. El Poder Judicial atraviesa por una crisis. Él recibió un Poder Judicial más o menos estable, porque el tema de la Sunlan se tragó a Jorge Subero Isa. Por eso, tiempo después, cuando renuncia, tuvo que admitir que el tema de la Sunlan fue la sombra negra de su gestión. El ser humano, el ciudadano, debe actuar con verticalidad, con apego a principios. Usted no puede traficar con los principios en aras del Dios dinero. ¿Cómo es que Mariano Germán Mejía va a decir ahora y a rechazar el hecho cierto de que la justicia está en crisis? Dice: no está en crisis. Y ahí tiene un corifeo como Fran Soto que le acompaña en ese planteamiento. Claro, Fran Soto es igual que él y el propio Segarra. La diferencia entre ellos es que Mariano Germán Mejía era un profesional exitoso, altamente calificado y de una dilatada carrera como abogado. Los otros dos no tenían carrera como abogado. Lo engancharon políticamente en el Ministerio Público y después lo llevan ahí como instrumento al servicio del poder político, encarnado en ese momento por Leonel Fernández y que sigue encarnado en la estructura partidaria que él preside. Mariano Germán Mejía dice: la justicia no está en crisis. Sin embargo, él dice lo siguiente: reconoce Germán Mejía que la justicia penal vive en sobresaltos permanentes. Carajo, Mariano Germán, ¿y qué es esto? Si la justicia penal vive en sobresaltos permanentes, no quiere decir que está en crisis. ¿O qué es la crisis? El concepto crisis. Y no dijo Jenny Berenice Reynoso, procuradora fiscal del Distrito Nacional, que lo que estaba pasando en otras áreas, derecho inmobiliario, derecho administrativo, era tan grave o más grave que lo que pasa en la justicia penal. Y se aprovecha de eso para sancionar, para trasladar a Rafael Ciprián. Y no está en crisis la justicia. Pero no hizo una investigación en el caso de Rafael Ciprián y Fernando Fernández y otra jueza ahí. No la hizo. Actúa con rencilla. Y sigue diciendo Mariano Germán Mejía: eso es que dice que no está en crisis la justicia.
el país improvisó una legislación procesal penal resultante de una mezcla de legislaciones de diferentes países. Una mezcla de legislaciones. ¿Y a qué nos condujo eso? A lo que estamos viviendo, a muchos delincuentes en la calle, porque hay un código garantista, que los penalistas que viven de eso y que le conviene en su ejercicio lo defienden, porque esos grandes delincuentes pagan muy bien a sus abogados, y a sus abogados entonces les conviene manejar los tecnicismos que le permite el Código Procesal Penal para tener en la calle a estos grandes delincuentes, por ejemplo los narcotraficantes o un rico que comete un crimen. Aparecen 3, 4 abogados penalistas que defienden el Código Procesal Penal, porque eso le permite a ellos generar grandes beneficios. Hay cosas que llaman la atención. El Procurador General de la República, cuando dice, tira la toalla en el caso Félix Bautista, hasta aquí llegué. ¿Por qué? Está admitiendo que la Suprema Corte no va a llegar al fondo del caso Félix Bautista. Y ahora dice que él respalda a Mariano Germán Mejía. Y está planteando entonces Francisco Domínguez Brito lo siguiente: es tiempo de una nueva ola de reformas. La impunidad en materia de corrupción y un régimen de consecuencias ineficientes son nuestros grandes desafíos. ¿Y quién mantiene, Domínguez Brito, la impunidad en este país? Es esa Suprema Corte de Justicia que tiene a la cabeza a Mariano Germán Mejía. Y usted lo quiere respaldar a él. Y usted piensa que Mariano Germán Mejía va a encabezar una ola de reforma que dé al traste con el desorden, con esta crisis. No, por Dios. Mariano es corresponsable de la crisis, señor Domínguez Brito, porque ustedes piensan que esto es un país de tarado y no es así. ¿Y qué sigue diciendo Domínguez Brito? Superar estos males debe ser nuestro gran compromiso, junto a Mariano Germán Mejía. No, por Dios, junto a ese Congreso que tiene a Félix Bautista ahí y a los demás que lo respaldaron. Y hay que ver lo que esos congresistas hacen ahí. No, por Dios. Así no, Domínguez Brito. Y entonces, a mí me sorprende que la FINJUS, que ha estado planteando la gravedad de la crisis en el Poder Judicial, que es cierta, porque el pueblo la percibe, la vive. Un ciudadano de a pie no puede accesar a la justicia en la República Dominicana por los altos costos. Y hay un régimen de impunidad frente a los ricos y a los políticos. Y dice ahora la FINJUS que el discurso de Mariano Germán Mejía fue sincero. Lo sincero, señor Servio Tulio Castaño, lo sincero hubiese sido que Mariano Germán Mejía renunciara. Lo sincero hubiese sido que Francisco Domínguez Brito renunciara. Eso sí hubiese sido sinceridad. Claro, hay una clase política que se beneficia de este desorden y ahora salen saludando el discurso de Mariano Germán Mejía. Pero hay unos políticos de estos que salen saludando a Mariano Germán Mejía por su discurso sincero que dice la FINJUS, que aparecen implicados en muchas cosas. Hay nombres de políticos implicados en el tema este de la crisis judicial, con lo de Arias Valera y Awilda Reyes, y lo del regidor de Pedro Brán. Y hay un abogado prominente del PLD que anda siempre con Leonel, que fue Procurador General de la República, que anda mencionado en este caso, que anda siempre en los corrillos de la Suprema Corte de Justicia buscando cómo apretar tornillos y cómo soltar tuerca. Y se trata de Radamés Jiménez Peña. Pero no quieren tocar el tema, quieren encubrir cosas con discurso, con sofisma, porque aprendieron de Leonel Fernández a conceptualizar, a tener el sofisma como si fuera un argumento de razón, de verdad. No, por Dios, así no. Por eso entonces, un colectivo de ciudadanos agrupado bajo una denominación de Poder Ciudadano se apersonó ayer frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia a reclamar lo que el pueblo tiene que reclamar: no impunidad, no corrupción, y que estos jueces renuncien.
¿Van a renunciar? No, por Dios, no van a renunciar. Pero hace falta que el pueblo tenga que presionar día a día. Y este espacio, Voz para el Cambio, tiene ese compromiso de acompañar al pueblo en su reclamo. Sin importar el partido político. Voz para el Cambio no tiene partido. Tiene un compromiso con la verdad y con los ideales de Juan Pablo Duarte. Porque aquí hay que transformar la democracia en la República Dominicana. Y si la justicia no funciona, tendremos que hacerla funcionar en la calle. ¿Quién? El pueblo. Porque no hay de otra. Don Claudio, ¿qué pasó ayer con el grupo de Poder Ciudadano frente a la Suprema Corte de Justicia? No hubo palo ayer, parece. No, ayer no hubo una agresión física directa, pero como siempre hay una agresión de parte de la policía, porque cuando un sitio donde habíamos tal vez ahí ayer 80 manifestantes, porque fue una cadena simbólica la que se quiso hacer ayer, o sea, no fue una convocatoria masiva, cuando en un sitio así donde hay 80 manifestantes, meten 300, 400 policías, algunos de ellos incluso con pasamontañas, con armas, no solamente con macanas, escudos, sino con armas, con pistolas, con fusiles, pues evidentemente es una agresión y es una limitación al derecho, a la libre expresión y a la libertad de manifestarse de los ciudadanos y ciudadanas. Y eso es lo que ha estado ocurriendo siempre. Ayer, por suerte, la sangre no llegó al río, no hubo una agresión así brutal y directa como la ha habido en otras ocasiones, pero sí el general Romer López, pues siempre con una postura intimidante ante las personas que estamos ahí, pero realmente ayer cuando nos íbamos, yo me volteé y me dirigí a los policías que estaban ahí, sobre todo a los soldados, a los brazos, cabos y sargentos. Le dije, señores, yo sé que ustedes están ahí no porque ustedes quieran estar ahí, ustedes están ahí porque ustedes le ordenan estar ahí, pero yo quiero que ustedes sepan que nosotros también estamos aquí por ustedes, y sobre todo por ustedes estamos aquí, por ustedes que los obligan a callar, por ustedes que están pasando más necesidades que nosotros, que están pasando más abusos que nosotros y que no tienen la posibilidad ni siquiera de expresarlo. Y me conmovió realmente el rostro de esos policías al ver que esa persona a la que ellos han reprimido, o sea, a mí hasta golpe, a mí me dieron muchísimos golpes la otra vez. Yo no le tengo odio a ellos, realmente yo le tengo odio al sistema, a este sistema que a ellos, que son unos explotados y unos abusados, lo pone entonces a enfrentar a otro grupo de explotados y abusados que somos nosotros, mientras los de arriba, que son los explotadores, se sientan a ver el espectáculo. A ese sistema, a un sistema perverso que fomenta la miseria, que fomenta el hambre, que fomenta el abuso, a un sistema que nos quiere quitar hasta la libertad de nosotros expresarnos, la libertad de nosotros manifestarnos. A ese sistema le tengo odio y decía Martí que no se puede, un pueblo sin odio no puede vencer a un enemigo brutal. Este es un sistema brutal y hay que tenerle odio, y yo le tengo odio a este sistema, pero no a esos policías, porque eso es lo que el sistema quiere, que nosotros odiemos a esos policías, como el sistema quiere que odiemos al delincuente, al ratero fruto de la desigualdad. No es que está bien que la persona robe y no es que haya que perdonarlo, pero quieren que tengamos odio hacia ese ratero que ha sido fruto de esa desigualdad social fomentada por el sistema. Entonces le tenemos odio al policía, le tenemos odio al ratero, y entonces nos olvidamos de esa cúpula política que está allá arriba, esa oligarquía nacional que está allá arriba, que fomenta esos problemas, porque para ellos no son problemas, para ellos son herramientas de dominio. Ese problema que hay en la justicia es un problema para nosotros, es un problema para ustedes que nos están viendo, pero es una herramienta de dominio, porque para ese regidor de Pedro Brán no fue un problema, para él fue una ventaja poder dar un dinero y salir libre. Ahora nosotros que no tenemos ese dinero y nosotros que no estamos dispuestos a comprar la justicia con dinero, entonces para nosotros sí es un problema. Pero para ese tipo de personas, que son el tipo de personas que están dominando en este sistema político, para ese tipo de personas es un problema, es una herramienta. Entonces yo estoy de acuerdo
con lo que plantea Mariano Germán Mejía con respecto al presupuesto. Es un presupuesto muy mínimo, es un presupuesto pírrico. El Poder Judicial, y cuando hablamos del Poder Judicial entendamos todos los tribunales del país entero, todos. Todo el personal, no solamente los jueces, incluso hasta los alguaciles, hasta los que barren en el tribunal, el mantenimiento de la planta física y pago de servicio de todos los tribunales. Para eso a la Suprema Corte de Justicia se le da un presupuesto que no llega a los 6,000 millones de pesos. Un presupuesto casi igual que el presupuesto del Congreso Nacional, donde son apenas 222 congresistas. O sea, donde hay miles de jueces, decenas de miles de empleados, recibe un presupuesto básicamente igual que donde hay 222 congresistas, que es el Congreso Nacional. Entonces, realmente hay un tema de que hay que aumentarle el presupuesto. Pero, y también, es cierto, el Poder Judicial no puede operar eficientemente con ese presupuesto. Pero eso no justifica. O sea, y es también cierto que el Código Procesal Penal fue un código que fue traído por los cabellos aquí, que fue un Frankenstein que armaron aquí en este país, pero que no fue una legislación, porque las legislaciones deben adaptarse a la sociedad para la cual están hechas. Nosotros traímos ese código, y lo armamos aquí con legislaciones extranjeras, sin preocuparnos, sin procurar que esa legislación estuviera adaptada a nuestra realidad social, nuestra realidad económica, nuestra realidad política. Pero precisamente porque es que tenemos legisladores que no legislan. Entonces, lo más cómodo es simplemente agarrar y armar eso. Entonces, cierto, el Poder Judicial es comentarle presupuestos. Cierto, el Código Procesal Penal es un código que no se adapta a nuestra realidad. Pero eso no justifica que jueces cojan dinero para fallar sentencias. Eso no justifica eso. Eso no justifica lo que se está dando ahí al interno del Poder Judicial. Ni que garantizan la impunidad. La falta de presupuesto no debe jamás garantizar impunidad. Claudio, con tu permiso, tenemos que dar una breve pausa porque así lo manda el formato y el tiempo. Vamos arriba, señor director, y retornamos aquí en breve con Claudio Camaño Vélez en Voz para el Cambio. Pensar que este camino no es para gente honesta, para personas comunes que se ganan la vida dignamente. Nos venden la idea de que solo los corruptos pueden avanzar, pero no estoy de acuerdo. Como ciudadano y trabajador, estoy convencido de que en Santo Domingo Este, Boca Chica, Guerra y el resto del país podemos construir una propuesta política diferente y exitosa, que llegue al Congreso para representar dignamente los intereses de la ciudadanía.